Filosofía hermética, alquimia sexual, energía sagrada y poder creador. Dentro del vasto tapiz de los misterios ocultos, pocos hilos resplandecen con tanta intensidad como la alquimia sexual. Esta no es la visión común y superficial que el mundo moderno sostiene sobre el deseo, sino una senda ancestral, tejida con símbolos olvidados y revelaciones selladas en textos prohibidos. En su núcleo, encontramos la comprensión de que el deseo no es enemigo del alma, sino el vehículo más potente para alcanzar la iluminación espiritual. Los antiguos alquimistas no solo buscaban convertir metales en oro, su verdadera obra era la transmutación del ser, y la energía sexual, aquella chispa divina, era el fuego que alimentaba esa transformación. En los textos herméticos, donde el lenguaje en sí es un código cifrado, se afirma que lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta ley de correspondencia se aplica también al cuerpo humano, microcosmos del universo. Así, la unión de lo masculino y lo femenino en uno mismo, el sol y la luna interiores, revela la fórmula secreta de la alquimia interior. Esta unión no es meramente física, sino espiritual. Un encuentro entre energías cósmicas que, si son guiadas con conciencia, despiertan potenciales dormidos en cada célula. La energía sexual, canalizada con intención sagrada, se convierte en elixir de creación y despertar. Cuando un iniciado cruza el umbral de los sentidos y contempla el deseo como puente hacia lo divino, el juego cambia. Ya no se busca saciar un impulso fugaz, sino ascender por un sendero que transforma lo carnal en lo celeste. Este sendero ha sido preservado en diversas tradiciones bajo nombres diferentes: tantra, tao sexual, mística sufí. Pero todos coinciden en una verdad universal. La energía sexual es un fragmento puro de la energía cósmica, una fuerza moldeadora que puede elevar o destruir, dependiendo del nivel de conciencia que la dirige. Por eso, los sabios antiguos la veneraban y la guardaban como el más preciado de los secretos. La sabiduría ancestral nos enseña que todo acto íntimo puede convertirse en un ritual alquímico cuando es guiado por presencia, devoción y propósito espiritual. No se trata de represión ni de libertinaje, sino de un tercer camino, el de la transfiguración. Así como el fuego puede forjar o consumir, la energía sexual puede crear belleza o generar caos. El conocimiento de este poder fue celosamente custodiado por iniciados y escuelas esotéricas, que lo ocultaron de las masas, no por crueldad, sino por protección. ¿Cómo entregar una espada de fuego a quien aún no ha dominado su ego? Y es justamente en ese filo de la conciencia donde comenzamos a vislumbrar el verdadero poder creador que yace dormido en nuestro interior. El despertar de esa fuerza no requiere de técnicas complejas, sino de un cambio radical de percepción. Ver el cuerpo como templo, el deseo como mensajero y el acto amoroso como rito de trascendencia. Esta visión hermética reconfigura todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Pero, ¿de dónde proviene esta sabiduría enigmática? Para entender su origen, debemos sumergirnos en los antiguos linajes que la preservaron con celo, orígenes y tradiciones. Mucho antes de que la ciencia moderna intentara descifrar los secretos del cuerpo humano, las civilizaciones ancestrales ya comprendían que dentro de cada ser palpitaba una fuente sagrada de poder, la energía sexual como manifestación directa de la energía cósmica. En el Egipto antiguo, los iniciados del templo de Karnak hablaban del Ka, esa esencia vital que se proyectaba más allá de la muerte y que podía ser activada a través de rituales que combinaban sonido, movimiento
y respiración. Estas ceremonias no eran orgías disfrazadas de espiritualidad, sino actos místicos precisos para armonizar el cuerpo con las frecuencias del cosmos. Allí, la alquimia sexual era una ciencia del alma, transmitida solo a quienes demostraban estar listos para aportar el fuego sin ser consumidos. En la India, la tradición tántrica floreció como uno de los caminos más sutiles y transformadores. Aquí, la energía sexual recibe un nombre tan bello como profundo: Shakti, la fuerza primordial femenina que yace dormida en la base de la columna vertebral, esperando ser despertada como la serpiente sagrada llamada Kundalini. A través de prácticas rigurosas que incluían mantras, asanas, yógicas y unión consciente, el practicante guiaba esta energía ascendente hasta los chakras superiores. El orgasmo no era el fin, sino el portal. No era el placer el objetivo, sino la expansión de la conciencia. Era un retorno al origen, la danza cósmica entre Shiva y Shakti en el escenario del cuerpo humano. En la China ancestral, el taoísmo ofrecía una visión profundamente energética del erotismo sagrado. Los sabios taoístas hablaban del chi, esa corriente vital que podía circular libremente por los meridianos del cuerpo mediante el cultivo interior. Dentro de este sistema se desarrollaron prácticas como el circuito microcósmico, que permitía reciclar la energía sexual y enviarla hacia los órganos superiores, nutriendo el espíritu y prolongando la vida. En esta visión, la eyaculación incontrolada era considerada una pérdida de tesoro vital y el cultivo de la energía sexual un camino hacia la inmortalidad espiritual. Una vez más, vemos cómo la alquimia interior era el corazón secreto de estas enseñanzas. Occidente también tuvo su herencia, aunque muchas de sus claves fueron enterradas bajo la sombra de inquisiciones y censuras. Los alquimistas medievales, en sus criptogramas de símbolos y fórmulas enigmáticas, hablaban de la conjunctio, la unión del sol y la luna, del azufre y el mercurio, del rey y la reina. Esta no era una metáfora meramente externa. Hablaban de la fusión de las polaridades dentro del alquimista, de la integración de lo masculino y lo femenino como acto supremo de transmutación. El laboratorio alquímico era también el cuerpo humano, y el elixir de vida no se encontraba en un frasco, sino en la fusión consciente del alma consigo misma. Tal conocimiento fue considerado tan peligroso que fue ocultado bajo la forma de alegorías y textos prohibidos. Estas cuatro corrientes, Egipto, India, China y Occidente hermético, a pesar de sus diferencias culturales y simbólicas, coinciden en un mismo eje central. La energía sexual transmutada eleva al ser humano hacia una nueva dimensión de realidad, no como concepto abstracto, sino como experiencia tangible, una fuerza que, bien dirigida, puede abrir puertas a la sabiduría ancestral, activar memorias dormidas y despertar la auténtica iluminación espiritual. Pero esta energía no se activa sola. Requiere principios, conciencia y dirección clara, y para comprender cómo opera en nosotros, debemos adentrarnos en los fundamentos clave que rigen este arte milenario. Principios clave de la alquimia sexual. La alquimia sexual no se basa en creencias difusas ni en dogmas incuestionables. Es una ciencia interior, una arquitectura energética construida sobre principios universales que atraviesan culturas, tiempos y lenguajes. El primero y más fundamental, la energía sexual es energía de vida. Es la misma fuerza que modela un cuerpo desde una sola célula, que gesta galaxias en expansión y que hace germinar una flor desde la oscuridad de la Tierra. Esta energía es bioelectricidad concentrada, una chispa consciente que fluye por los nervios, danza entre los pensamientos y vibra en cada impulso del corazón,
Reprimirla es negar el poder de creación. Liberarla sin conciencia es desperdiciarla. El verdadero arte es transfigurarla. El segundo principio es tan simple como revolucionario. La atención dirige la energía. Aquello en lo que enfocas tu mente recibe tu poder. Así, durante la excitación, ese estado alterado de percepción en el que la energía se intensifica, puedes redirigir la corriente ascendente hacia centros superiores. Guiar la energía al corazón convierte el deseo en compasión. Llevarla a la coronilla activa la glándula pineal, permitiendo vislumbres místicos de realidades sutiles. Este acto no es simbólico, sino alquímico. Cada célula responde, cada pensamiento se purifica. La intención consciente convierte el cuerpo en un templo y el momento íntimo en un rito sagrado. Un tercer pilar de esta ciencia es la polaridad interna, el equilibrio entre las energías masculina y femenina que habitan en cada ser. Independientemente del género, todos llevamos dentro un sol radiante de acción y fuego, así como una luna silenciosa de receptividad y agua. Cuando estas fuerzas se enfrentan, surge el conflicto. Cuando se integran, emerge una corriente ascendente capaz de romper los límites de la percepción ordinaria. Esta fusión genera la llamada energía andrógina, una frecuencia vibratoria que unifica opuestos y despierta la conciencia del uno. Es aquí donde la alquimia interior despliega su verdadero poder. No se trata de añadir nada, sino de recordar lo que ya somos. El cuarto principio es la respiración consciente, ese puente oculto entre lo visible y lo invisible. A través del aliento, no solo oxigenamos el cuerpo, sino que movilizamos la energía sutil. Respirar con intención abre los canales bloqueados, sincroniza el latido del corazón con la vibración del universo y transforma el placer físico en un éxtasis espiritual. Muchas escuelas esotéricas enseñan técnicas respiratorias específicas para circular la energía sexual. Inspirar desde Mintos, la base, sostener en el plexo, exhalar hacia el tercer ojo. Este flujo no es lineal, es espiralado, como la serpiente Kundalini que asciende en busca de la corona divina. Estos principios no son teorías abstractas, son mapas vivenciales para quien se atreve a explorar su propio santuario interior. Y, como todo mapa, conducen a un tesoro oculto. La reconexión con la sabiduría ancestral que habita en el cuerpo mismo. Al comprender estos fundamentos, el practicante deja de ser esclavo del deseo y se convierte en su maestro. Pero el conocimiento por sí solo no basta. La verdadera transformación ocurre cuando este saber es puesto en acción, cuando la alquimia se convierte en magia y el deseo en manifestación. Y es ahí donde el viaje se intensifica. Magia sexual y manifestación. En el corazón de las prácticas más sagradas de la humanidad se esconde un arte olvidado, la magia sexual. No como una ilusión o juego de seducción, sino como una tecnología espiritual profundamente antigua para manifestar realidades. Esta magia no invoca fuerzas externas, activa lo divino que yace en nuestro interior. En este contexto, el deseo no es una carga a controlar, sino un combustible a refinar. La alquimia sexual transforma el impulso bruto en fuerza creativa, canalizando su intensidad hacia la creación de propósito, compasión y sabiduría. La clave está en la pureza del deseo, que nace cuando el ego cede y el alma dirige. Esta energía refinada se convierte en una brújula que guía la intención hacia su realización más elevada. El principio fundamental de la manifestación alquímica es claro: visualización unida a intención clara. En el instante de máxima excitación energética, no necesariamente física, la mente se encuentra en un estado alterado donde los velos entre lo visible y lo invisible se disuelven.
Es aquí donde la visualización se vuelve más poderosa, porque está impulsada por una carga vibratoria real. Si en ese instante se siembra una imagen nítida, una emoción elevada y una certeza absoluta, el universo responde como un espejo viviente. Esta es la ciencia detrás de los rituales tántricos y de los antiguos grimorios, donde el deseo, la palabra y la imagen eran utilizados para moldear la realidad. No era superstición, era neuroquímica sagrada al servicio de la expansión espiritual. Las emociones juegan un papel decisivo en este proceso. Son las corrientes sutiles que moldean la sustancia de la energía. Cuando se combinan con la intención, se convierten en magnetos de realidad. La rabia reprimida crea caos. La compasión consciente, en cambio, abre puertas invisibles. Las antiguas prácticas taoístas de los 5 elementos enseñan a transmutar emociones densas como el miedo, la tristeza o la ira en virtudes alquímicas. Coraje, confianza, paciencia. Este proceso no es automático, pero cuando se trabaja con disciplina, la alquimia emocional se convierte en una herramienta para crear desde un estado de coherencia vibracional. Manifestar entonces ya no es pedir, sino encarnar lo que se desea. El cuerpo se convierte en el altar, la mente en el oráculo y la emoción en el incienso que sube hacia los planos superiores. La magia sexual es un ritual silencioso, sin velas ni cánticos, pero con una intensidad capaz de romper barreras mentales y temporales. Aquí, el placer no es el fin, sino el impulso que abre la puerta a la conciencia, y cuanto más refinada la energía, más precisa y poderosa la manifestación. Es por eso que los grandes iniciados hablaban del celibato consciente, no como represión, sino como acumulación de fuerza para crear desde una energía purificada. Es una danza entre la voluntad y el espíritu, entre el deseo y la creación. Pero como todo acto mágico, esta práctica exige responsabilidad. Manifestar desde un deseo no purificado puede traer consecuencias impredecibles. Por ello, los sabios siempre enfatizaron el cultivo interior antes del uso exterior del poder. Cuando la alquimia sexual se combina con un corazón despierto y una mente clara, se convierte en el arte de co-crear con el universo. La realidad ya no es algo que te sucede, sino algo que emerge desde ti. Y para activar este arte en su plenitud, es necesario cultivar ciertas prácticas esenciales, ejercicios precisos que despiertan esta energía latente y la convierten en guía viva. Prácticas esenciales para activar la alquimia sexual. El conocimiento por sí solo no despierta el fuego sagrado. Es en la práctica silenciosa, constante y profundamente encarnada donde se forja la verdadera transformación. La alquimia sexual no exige rituales complejos ni escenarios exóticos. Requiere presencia corporal consciente. Todo comienza en el Tantien, llamado también Hara en Japón, un centro energético ubicado justo debajo del ombligo. Los antiguos lo consideraban el caldero de la vida, donde se cuece el elixir de la existencia. Conectarse con este punto, a través de la atención, el tacto o el movimiento lento, genera un anclaje energético que centra la conciencia y prepara el cuerpo para la circulación de la energía cósmica. La respiración alquímica es el segundo pilar. A través de ella la energía se moviliza, se refina y se eleva. No se trata simplemente de inhalar y exhalar, sino de hacerlo con una intención precisa, recoger la energía desde la base de la columna, hacerla ascender en espiral hasta la coronilla y luego dejarla descender suavemente en forma de luz por todo el cuerpo. Este ciclo, conocido por los taoístas como la órbita microcósmica, transforma la energía sexual densa en vibración espiritual.
Cada respiración se convierte en un acto de transmutación y con el tiempo se percibe cómo el cuerpo entero se convierte en un canal de sabiduría ancestral. La respiración es el hilo que une lo visible con lo invisible. La práctica se potencia cuando se combina intención clara y emoción elevada. La intención actúa como una flecha que da dirección a la energía. La emoción como el fuego que la impulsa. Gratitud, compasión y alegría no son solo estados del alma, son frecuencias vibratorias que expanden el campo energético y abren puertas ocultas en la conciencia. Cuando estas emociones acompañan al acto íntimo o a la meditación energética, la alquimia interna se acelera. Los sabios enseñaban que la emoción es el lenguaje del universo, y solo desde una vibración elevada es posible establecer un diálogo con las fuerzas creadoras que habitan más allá del velo. Un principio clave es la conservación y circulación de la energía. Esto no significa represión ni negación, sino refinamiento. Al abstenerse de la descarga automática del placer, se acumula energía vital que puede ser reciclada y elevada. Las prácticas de automasaje, el silencio meditativo, el movimiento consciente y la sublimación a través del arte o la creación son caminos para canalizar esa energía acumulada. Es en este proceso donde se da la alquimia real. El deseo se transforma en visión, el impulso en propósito y el cuerpo en un instrumento de conexión con lo divino. Se trata de cultivar un fuego interno que no quema, sino que ilumina. Estas prácticas no son fórmulas rígidas, sino llaves que abren puertas internas. Cada persona descubrirá su propio ritmo, sus propios símbolos, su propio lenguaje con la energía. Lo importante es la constancia, la honestidad con uno mismo y el profundo respeto por el cuerpo como templo. En este camino, el alma empieza a recordar quién ha sido, quién es y quién puede llegar a ser. Y cuando esa energía creativa se activa, toda la realidad vibra en resonancia con el propósito del espíritu. Así, el practicante deja de ser espectador de su destino y se convierte en co-creador consciente de su universo. Y con esta fuerza, despierta. Es inevitable la expansión. Y si el mayor secreto para transformar tu realidad no estuviera en un templo lejano, ni en los libros ocultos del desierto, sino dentro de ti. ¿Y si te dijera que posees una energía tan poderosa, tan antigua, que las antiguas civilizaciones la custodiaban como un fuego sagrado prohibido? Esa fuerza no es un mito, es real y ha sido usada por magos, iniciados y sabios para manifestar deseos, trascender el ego y activar la conciencia superior. Hoy estás a punto de descubrir el arte más olvidado y a la vez más temido, la alquimia sexual. Durante siglos, los guardianes de la sabiduría ancestral ocultaron este conocimiento entre símbolos, rituales y textos prohibidos. No por egoísmo, sino porque sabían que quien lo usara sin preparación podía despertar fuerzas que no sabría controlar. Pero ahora, el velo comienza a levantarse. Las antiguas enseñanzas resuenan una vez más, como ecos de un llamado cósmico que atraviesa dimensiones. La alquimia sexual no es solo un acto físico, es un portal hacia una realidad vibratoria, donde el deseo se transforma en energía creadora y el cuerpo en instrumento divino. Este viaje te llevará desde las cámaras iniciáticas de Egipto hasta los templos tántricos de la India, pasando por los secretos taoístas de China y las fórmulas herméticas de Occidente. Revelaremos cómo la energía sexual es la base de todo, cómo transmutarla en conciencia y cómo convertir el placer en un puente hacia la iluminación espiritual. Aquí no encontrarás supersticiones, sino principios universales que han guiado a los grandes alquimistas de todos los tiempos.
Prepárate para una travesía profunda, reflexiva y transformadora. Lo que estás por escuchar no es una teoría más, sino un llamado a recordar lo que siempre estuvo en ti. El conocimiento que se revela en este video tiene el poder de expandir tu conciencia, equilibrar tu energía interior y reconectar con tu propósito más alto. Pero solo si estás dispuesto a ver más allá de lo evidente y sentir más allá de lo permitido. Suscríbete, comenta y comparte este mensaje si algo dentro de ti ya comenzó a despertar, porque el verdadero viaje apenas comienza. La alquimia sexual no es un mito, ni una técnica secreta reservada para unos pocos. Es un llamado universal a reconectar con tu esencia creadora. Cuando aprendes a transmutar el deseo en conciencia, no solo transformas tu energía, transformas tu vida, dejas de reaccionar y comienzas a crear. Dejas de buscar fuera lo que siempre ardió dentro. Y ahora dime, ¿qué realidad serías capaz de manifestar si activarás por completo tu energía divina? ¿Qué puertas abrirías si dominaras el arte de la alquimia interior? Comparte tus reflexiones en los comentarios, que este conocimiento se expande cuando es vivido, compartido y multiplicado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de buscadores que, como tú, están despertando su poder oculto. Y si deseas ir aún más profundo, no te pierdas el próximo video, donde revelaremos cómo los antiguos textos prohibidos guardan la clave para activar tus centros energéticos con solo el poder de tu voz.